Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la crisis que se vive en Argentina, la crítica situación que realmente es desesperante y cuesta entender cómo se sigue por el mismo camino sabiendo que lo único que está haciendo es generar más desgracia. Y además voy a estar hablando, como podrán ver en esta noticia, que el título es Dura advertencia de los principales bancos internacionales por la situación fiscal argentina y la inflación. Y según algunos estudios que voy a estar mostrando, si no se cambia el rumbo, la catástrofe que se viene en Argentina es realmente impensada. Y solamente para que tengan como noción de esto, especialmente para los que no sean del país, el dólar acaba de llegar el día de hoy, que cerró hace muy pocos minutos, ahora que estoy haciendo el video, a 165 pesos por cada dólar. Esto es realmente una brutalidad, es un máximo histórico, que además es impresionante porque cada mes se viene superando un máximo histórico, pero este salto ha sido realmente exponencial. Y para que entiendan también los que sean de otro país qué significa esto, por ejemplo, el sueldo mínimo de Argentina pasaría a ser, dividido por 165 pesos, de 102 dólares. Para que tengan como referencia, el sueldo mínimo de Haití es 3 dólares menos, nada más. Y como podemos ver en esta nota, que analiza cuál es el ingreso promedio de los empleados en Argentina, explica cómo la población ocupada, si tomamos el 60%, gana sueldos que llegan hasta los 29.000 pesos argentinos, lo cual serían en total 175 dólares. Estaríamos hablando que más o menos el sueldo promedio en Argentina ronda los 175 dólares. O sea que incluso comparándolo con países limítrofes, el sueldo mínimo, lo que gana alguien que no tiene ni siquiera estudios, que no ha generado una carrera profesional, que no ha tenido capaz las herramientas para lograrlo, en países limítrofes, sin irnos a otros países de otro mundo prácticamente, lo mínimo que se gana en estos países limítrofes es capaz el doble del sueldo promedio de Argentina. O sea, para los que sean de otro país, para que entiendan esto, el sueldo mínimo, lo repito nuevamente, el sueldo mínimo de países limítrofes con Argentina, países de la región, es el doble del sueldo promedio de un argentino. O sea, creo que no necesito mayor explicación para que la gente entienda la situación crítica que se está viviendo en Argentina. Se ha erradicado la clase media, ya prácticamente no hay clase media. O sea, hay un 1%, 2%, no sé en cuánto estará exactamente, de lo que es la clase alta, que además el gran porcentaje de la clase alta está compuesta por gente ligada a los servicios públicos, o sea, políticos, diputados, senadores. Ahí está el dinero, porque realmente no es que hay otro tipo de clases. Hemos visto cómo los empresarios, que normalmente en países razonables son los que acaparan un gran porcentaje de las riquezas, pero en Argentina estamos viendo cómo se van del país, así que obviamente los que se quedan, que son los que tienen el dinero, son los políticos. Y el resto está empezando a ser una clase pobre, pero encima no pobre a nivel estándar, a nivel mundial, sino que pobre real, pobre a nivel Argentina, que es mucho más pobre que el pobre que uno podría imaginarse en otro país. Y hablando de países limítrofes, no estoy hablando de Finlandia, Suecia, Dinamarca, no, de países de la región. Así que realmente es muy crítica la situación, extremadamente. No están tomando medidas de parte del gobierno para que esto se solucione. Como vemos, el dólar está imparable y lo único que hacen es acrecentar este problema, acrecentar esta diferencia de precios. Y bueno, siguiendo con esta nota que les había comentado al principio, de estas advertencias, en este informe que fue publicado por diarios argentinos, dice que el Institute of International Finance subrayó que los riesgos que enfrenta la economía argentina si no se logra un programa de mediano plazo, que además debe ser apoyado por el FMI, que va a empezar a gestionar sus lineamientos con el gobierno argentino, esto puede ser realmente catastrófico. He mostrado ya en videos anteriores, hay un montón de índices que lo avalan, economistas expertos, no hay necesidad de seguir explicando el tema, pero creo que no hay ningún experto realmente serio que no esté hablando de que esta no es una crisis normal. Que siempre acá se dice, bueno, Argentina tiene una crisis, pasan 10 años, se soluciona y otra crisis, pero no. Siempre las crisis, primero y principal para los que no sean de Argentina, van cada vez en decrecimiento. Imaginémoslo porcentualmente para que se entienda. Si Argentina hace, no sé, 100 años estaba en 100, baja por ejemplo hasta 50 en una crisis, sube después hasta 80, nunca vuelve a llegar a 100, ese es el gran problema. Después está en 80, se estabiliza y cuando vuelve a bajar no baja hasta 50, baja hasta 40, va todavía más abajo.
Cuando vuelve a subir, no vuelve a subir hasta 80, sube hasta 70. Y así es como Argentina escalonadamente se va yendo para abajo. Y cada vez hay más pobreza y cada vez hay más problemas. Y no solo eso, sino que esta crisis va a ser brutal y además va a dejar a la Argentina muy, muy abajo. Como estamos viendo ya, los sueldos son como los de Haití, lo mencioné en otro video, son inferiores a la mayoría de los países africanos. Y esto tiene un límite, no es que uno puede recuperarse siempre, rebotar, que viene una crisis, pum, rebotamos para arriba. No, como decía antes, primero que cada rebote es cada vez más abajo, o sea, con máximos cada vez menores, y lo que se va cada vez más abajo es más profundo. Entonces, esto obviamente tiene un límite, y hay muchos expertos que están hablando de que esta crisis realmente puede ser brutal. Alguien que vivió esto, que ya al principio parecía una broma, después empezó a ser cada vez más serio y hoy en día pareciera ser la realidad, es Venezuela. Y siempre esta comparación que se ha hecho, que no, bueno, no vamos a hacer Venezuela, ya Argentina lo está haciendo. Y en Venezuela se ha visto como esto mismo, que venía con crisis y después remontaban, llega un punto en el que se acaba, no hay rebote, o sea, se queda así, que es lo que está pasando con Venezuela. Y ese es el camino que está siguiendo Argentina si esto no se cambia. Realmente, la verdad es que incluso cambiando hoy en día, Argentina está en una situación caótica, es como si estuviera en el quirófano y realmente tiene todos los órganos tomados. Las chances de que se salga de esto, aún haciendo todas las cosas perfecto, son muy pocas. Pero el tema es que ni siquiera se están empezando a intentar esas cosas buenas. Y me indigna, por eso es que hago también estos videos, no puedo creer que nadie esté hablando de esto, que en los medios, no sé, uno entra a un medio y le parece más importante hoy el partido que hubo ayer entre Argentina y Ecuador. Está bien, distraigámonos un poco, pero esto es importante. ¿Cómo nos está hablando, cómo nos están agarrando la cabeza todos por todo lo que está sucediendo? Con un dólar a 165. Salieron famosos el año pasado, imagínense para los que sean de otro país, para que tomen noción de la diferencia. El año pasado, por ejemplo, el dólar estaba a 40. Y había famosos que salían y se agarraban la cabeza sin decir nombres y decían, ¿cómo el dólar va a estar a 40? Hagan algo. Ahora está 165 y nadie está haciendo nada. Es incomprensible, o sea, estamos hablando de 4 veces peor la economía argentina en un año nada más, ni siquiera en menos de un año. Y bueno, siguiendo con esta nota, miren lo que dice. Los principales bancos del mundo afirmaron que ven un panorama complicado para la Argentina por el déficit fiscal, la emisión monetaria y el bajo crecimiento global. Y después agrega algo que por eso digo que esto ya no es una fantasía, dejó de ser una broma, esto es una realidad, la comparación que se hace con Venezuela. Y dice, las entidades proyectaron que el país tendrá el peor resultado después de Venezuela en términos económicos tanto en América Latina como entre todos los mercados emergentes este año. O sea, estamos hablando de que Argentina va a ser el segundo peor del mundo. O sea, ¿qué país es viable de esta manera? No se puede entender. Como lo he dicho en otros videos, un país con todas las riquezas, con gente capaz, con, no sé, todo lo que uno podría necesitar para que fuera un país que por lo menos funcionara. Por lo menos funcionara, tener lo básico, que la gente pudiera llegar a fin de mes, comer, tener un sueldo digno. Tanto que se han llenado la boca a los políticos con un sueldo digno, con los pobres. Lo único que han hecho es multiplicar los pobres. Y que además, no solo que hay más pobres, sino que son más pobres que antes. Piensen, como decía antes, sueldos de $100. $100 es realmente una locura, no tiene ni lógica. ¿Cómo una persona va a ganar $100? ¿Cómo puede vivir alguien con $100? Es inhumano. Miren lo que dice esta empresa que se dedica justamente a reunir a los grandes bancos. Y dice que proyectan, según, como lo decía antes, lo repito por las dudas, esto es importante, los grandes bancos están diciendo esto, grandes bancos internacionales, que uno podría decir, bueno, no me importa lo que digan los bancos, pero los bancos financian al mundo, o sea, te guste o no, así funciona, y si los bancos no confían en Argentina, nadie va a confiar en Argentina y se van a ir todas las empresas. Pero bueno, lo que dicen es que proyectan una recesión del casi 13% para Argentina este año, lo que llevaría a una caída acumulada del 17% desde el 2018, una cosa de locos, y cito textual, un colapso comparable al de 1998 al 2002, tras la crisis y el estallido de la convertibilidad. De todas maneras, yo creo que, como dice acá, es comparable, pero acá no quieren explicar, para mí, por miedo a meterse en problemas, que la comparación es que sí, va a ser terrible, pero la comparación real es que va a ser mucho peor, o sea, es comparable a nivel de crisis, pero va a ser una crisis infinitamente peor. Y esto va a ser un cachetazo tan duro que obviamente los que más lo van a sufrir van a ser los más pobres. Imagínense que hipotéticamente hoy, como les decía, está 165 pesos el dólar.
que hubiera una hiperinflación de la cual tanto se está hablando, que una mega devaluación de la cual tanto se está hablando. Y pensemos, por ejemplo, no sé, en que algo ya que hoy en día no parece para nada loco, que el dólar llegue a valer 1.650 pesos, por ejemplo. Estaríamos hablando de que un sueldo mínimo sería 10 dólares. Y lo que estoy diciendo, o sea, esto guárdenlo, vengan a ver este video dentro de un año y medio, capaz dentro de 2 años, pero lo que estoy diciendo no es nada irreal. Nada irreal, por muy irreal que suene, no lo es. O sea, lo hemos visto. Piensen que en menos de un año pasó de 40 a 165. Tranquilamente puede pasar algo así que es lo que estoy diciendo. Está bien, pongámosle que no llegue a 1.600, pongámosle que llegue a la mitad, 800. Estamos hablando de un sueldo mínimo de 50 dólares. 50 dólares. Es lo que vale en cualquier país, no sé, una campera. Nada más. Y hoy en día el sueldo mínimo está siendo, como les decía, esto no es una fantasía, esto es lo que pasa hoy, 100 dólares. O sea, lo que valen capaz unas zapatillas de alguna de las 3 marcas deportivas más conocidas, que no sé, del año, unas buenas en Estados Unidos, están esos 100 dólares. O sea, hay ropa que vale 100 dólares. ¿Cómo puede una persona vivir con un sueldo que equivale a unas zapatillas? O sea, es impensado. Realmente no tiene lógica la situación que se está viviendo. Y lo que más rabia me da es que tanto se habla de los pobres, y lo único que han hecho es multiplicar a los pobres, lo repito, y hacerlos cada vez más pobres, que su sueldo valga un par de zapatillas, nada más. Ni hablar de que esta gente que cobra estos 100 dólares es casi selecta, porque hay muchísima gente que se ha quedado en la calle con esta cuarentena destructiva que ha obligado el gobierno a hacer. O sea, hoy en día tener trabajo es casi un milagro en Argentina. Miren, por ejemplo, lo repito, para ponernos en contexto, todos podrían decir sí, pero en todos los países pasaron cosas, sí. Pero Argentina, como si vieron el video de ayer, está ahora en el número 6 de los países con más contagios. O sea que no, esto no está pasando en toda Latinoamérica. ¿Cómo puede ser que Argentina sea de los peores del mundo, el 6º peor del mundo en contagios? Acá tenemos, por ejemplo, la caída para este año, proyectada por muchos bancos, por especialistas. Y estamos hablando de una recesión para Brasil, por ejemplo, de un 5,9%. O sea, una caída de un menos 6. Piensen en México, que es más alta, obviamente, un menos 10 más o menos, Chile un menos 6, Colombia un menos 7,7, Argentina estamos hablando de un menos 12,8, o sea, más o menos el doble de la de Chile, casi el doble de la de Colombia, más del doble de la de Brasil. O sea, eso es que se han hecho las cosas de una forma desastrosa. Entonces, no puede ser que hoy en día haya gente que, primero, que no se esté agarrando la cabeza y esto no sea el tema del día. Es como que, imagínense, ustedes llegan a su casa y está ardiendo. Hay fuego por todos lados y uno diga, uy, no, primero voy a ver el partido de Argentina con Ecuador. No, primero hay que apagar el incendio. O sea, si esto le pasa a una persona en su casa, en su vida, deja todo y se dedica a solucionar ese problema. No importa el resto se acabó hasta que no se solucione eso. Hoy en día los dos temas, coronavirus se soluciona, economía se soluciona, pero no se hable de otra cosa más. El resto no existe. Es indignante que esto siga así. Y todavía peor, que hay gente que sigue validando lo que hace el gobierno, apoyándolos. O sea, he visto gente en Twitter, que de hecho quiero hacer un video al respecto de eso, de la posible gran crisis social que se va a venir. O sea, esto más que posible pinta más para un hecho, ya que por ejemplo se está hablando de que no van a cobrar los que están sin cobrar un sueldo, el IFE, que es la ayuda del gobierno, y he visto tweets de gente que apoyaba al gobierno y que ahora está diciendo, ¿y ahora qué hago? O sea, si no me van a dar este sustento, no vivo, no como. Y es lo que va a pasar si el gobierno no tiene más dinero para repartir. Es una locura. Además, según estos expertos, estos bancos dicen que esto no va a cambiar hasta que las autoridades argentinas lleguen a un acuerdo con el FMI. O sea que ni siquiera es que Argentina tiene autoridad, que tiene autonomía. Argentina no existe, es un poroto, y es un poroto que está agarrado en las manos del FMI encima, que es el que va a determinar qué es lo que se hace. Y seguramente todo lo que dictamine el FMI, que capaz, agarrándolo entre comillas, termine siendo más positivo que lo que se está haciendo, dudo que después el gobierno lo cumpla. Es incumplible todo lo que pudieran llegar a acordar con el gobierno. Incluso si esto se soluciona, se pateó la deuda. O sea que es una bomba que si no explota ahora va a explotar dentro de unos años. O sea, están los días contados para Argentina. Realmente están contados. Y como he dicho en otros videos, a modo de cierre, realmente me gustaría que esto se entienda, especialmente para la gente que es de otros países. Me acuerdo de haber visto en su momento videos de venezolanos que contaban esto y decían, bueno, espero que esto no les pase a otros países, por ejemplo en Argentina. Me parece que también es momento de que no solamente reclamar, de hacer entender a la gente que este no es el camino para Argentina,
sino que también hacerles entender a los hermanos latinoamericanos que este no es el camino para ningún país. Estoy aburrido de leer noticias del país que sea de Latinoamérica, o por ejemplo en las redes sociales, gente que capaz no hace la correlación, y ese es el gran problema, pero piden cosas que están pasando en Argentina, piden cosas que siempre se las consideró como las bondades de Argentina, cuando no se dan cuenta que esas supuestas bondades lo que escondían atrás era un gran problema, que es impagable. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, yo les voy a dar comida todos los días, vengan a mi casa, y esa comida se la estoy robando a mi vecino. O sea, en algún momento se va a acabar, y cuando se acabe, no solo no les voy a poder dar más comida, sino que voy a tener un problema con el vecino. Eso es lo que está haciendo Argentina, y ese es el camino que me parece que quieren seguir muchos países de Latinoamérica. Empezar a vivir de lo ajeno, empezar a repartir, a regalar. Por eso es un problema tan grande el populismo. Porque es hermoso, o sea, suena idílico, me dan todo gratis, me dan todo de arriba, pero alguien lo paga, no existe nada gratis en la vida. Incluso hasta Google, cuando les da, por ejemplo, un servicio como esto, como YouTube, lo que sea, en realidad no se los está dando gratis, está usando sus datos, está usando, no sé, espacios para ofrecer anuncios. Algo están ganando, no existe nada en la vida gratis. Cuando algo es gratis, duden. Por favor, duden. Y si no dudan, vean lo que le está pasando a Argentina. Si quieren que esto le pase a otros países, entonces bueno, ese es el camino, ya lo saben. Por eso me parece imprescindible que no solamente esto sirva para salvar al país, que más gente hable de este tema, que esto se haga un poco más viral para que sepamos lo que está sucediendo, sino que también que otros países de Latinoamérica no caigan en la misma trampa que cayó Argentina, porque es muy fácil caer en esta trampa, y van a caer todos. Es lo que pareciera ser que está sucediendo hoy en día. Pero bueno, espero que esto les sirva. Igual me gustaría saber su opinión, qué es lo que creen referente justamente a este tema, los que sean de otros países, qué medidas creen que los están llevando a eso, a que sea el próximo Argentina. Y los que sean del país también me gustaría saber su opinión referente a lo que mencionaba del dólar, de la situación económica, de la crisis que se viene, todo lo que quieran, obviamente lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.